La vida no es el aliento que tomamos, sino los momentos que nos dejan sin aliento. Y para mí, todo comenzó y terminó en una estación de tren olvidada por el tiempo. Era el otoño de 1962. La estación de Birch Creek era un lugar polvoriento, donde el tiempo parecía haberse dormido en un banco de madera. Yo era un joven escritor, ávido de experiencias, de esas que llenan páginas en blanco con tinta de alma. Llegué allí con una maleta llena de libros y un corazón ligero, buscando la quietud para escribir mi primera novela. El silbato del tren que se alejaba fue el acorde inicial de mi destino. Y entonces la vi. Ella estaba de pie bajo el reloj de la estación, con un vestido color de vino tinto y un libro entre sus manos. El viento otoñal jugueteaba con los rizos de su cabello castaño, y por un instante, un haz de luz se filtró por la cúpula de cristal e iluminó su perfil como una pintura de Vermeer. No era belleza convencional, era presencia, una fuerza tranquila que deformaba la realidad a su alrededor, atrayendo todo hacia su centro, incluido yo. Se llamaba Elara Vance, y sin intercambiar una sola palabra, supe que esa mujer sería el final y el principio de todas mis historias. Los días en Birch Creek se convirtieron en un ritual de encuentros casuales que no tenían nada de casual. Yo escribía en la cafetería de la estación. Ella leía en el mismo banco, a la misma hora. La geometría de nuestras almas comenzó a alinearse. La primera palabra la rompí yo. Un comentario tonto sobre la portada de su libro, Cumbres borrascosas. Ella alzó la mirada, y sus ojos, del color de la tierra mojada, me atravesaron. No sonrió, pero una luz danzó en ellos. «Es mi refugio», dijo, su voz un susurro melodioso que se entrelazó para siempre con el rumor del viento en aquel lugar. Así empezó. Paseos por senderos alfombrados de hojas doradas, conversaciones interminables en el porche de la vieja casa que alquilaba, tardes donde el mundo se reducía al espacio entre nuestras dos tazas de té. Elara era una artista, vivía con su tía y pintaba mundos que solo ella podía ver. Me hablaba de los colores de la música y de las formas del silencio. Yo le leía mis párrafos torpes y ella encontraba belleza donde yo solo veía esfuerzo. Una tarde, bajo un roble centenario, me tomó la mano. Sus dedos, manchados de óleo azul, se entrelazaron con los míos. «Tú no escribes con palabras, Leo», me dijo. «Escribes con latidos». Y en ese instante, supe lo que era amar. No era un sentimiento, era una verdad absoluta e incuestionable, como la gravedad que me mantenía pegado a la tierra y a ella. El invierno cayó sobre Birch Creek con ferocidad. La nieve aisló el pueblo del resto del mundo, y nuestro universo se volvió aún más pequeño, más íntimo. La casa de Elara olía a trementina y a leña quemada. Yo escribía junto a la chimenea. Ella pintaba en su estudio, y cada hora, como un ritual, nuestras miradas se buscaban para confirmar que no era un sueño. Fue en una de esas noches de ventisca, con el viento aullando como una bestia famosa, cuando la luz se fue. A oscuras, solo iluminados por el fuego danzante, nuestros corazones se aceleraron. No por miedo, sino por la proximidad. La encontré tanteando en la penumbra, y al tocarla, su piel estaba electrizada. «Leo», murmuró su nombre contra mi hombro, y ya no hubo más distancia. Esa noche, entre sus brazos, aprendí la geografía más profunda, la de su cuerpo, la de su alma. Fue una ceremonia lenta y callada, punctuada por el crepitar de las llamas y el suspiro de la nieve contra los cristales. No era posesión, era entrega, un viaje de ida sin billete de vuelta. Al amanecer, la tormenta amainó. La luz del sol sobre la nieve inmaculada bañó la habitación. Elara dormía con la cabeza sobre mi pecho. Juré, en silencio, proteger aquel momento, aquella paz, por el resto de mis días. Le susurré al oído una promesa: donde quiera que vaya, siempre seré tu hogar. Ella, medio dormida, sonrió. Y yo, tu faro, respondió. La primavera llegó, derritiendo la nieve y revelando un nuevo comienzo. Pero con los primeros brotes verdes, llegó también una sombra. Empezó con una tos seca y persistente que atribuimos al polen. Luego vinieron los mareos. Un día, mientras pintaba,
El ara dejó caer su paleta. Los colores estallaron en el suelo como un arcoíris herido. Las visitas al médico del pueblo, el señor Evans, se volvieron frecuentes. Sus sonrisas eran tranquilizadoras, pero sus ojos, detrás de sus gafas, escondían una preocupación profunda. Anemia, decía. Necesita descanso. Pero yo veía cómo la luz en sus ojos se atenuaba lentamente, cómo su piel palidecía hasta volverse translúcida. La llevé a la ciudad, a un especialista. El viaje en tren fue silencioso. Ella miraba por la ventana, su mano fría entre las mías. La espera en el frío consultorio fue una eternidad. El diagnóstico llegó como un golpe sordo, una campana que resonó en el vacío más absoluto. Leucemia, una palabra fea, cortante, que no merecía estar cerca de su nombre. El mundo se detuvo. El sonido se desvaneció. Solo el latido furioso de mi sangre en los oídos. El médico hablaba de tratamientos, de probabilidades, de lucha. Pero yo solo podía mirar a Elara. Ella no lloró, no se quejó. Tomó mi mano, ahora mucho más fría que la suya, y dijo: «No les hemos dado permiso para robarnos la primavera, Leo. No se lo demos». Regresamos a Birch Creek con una guerra silenciosa declarada en nuestros corazones. La enfermedad se convirtió en un intruso en nuestro paraíso, un ladrón que merodeaba cada rincón. Pero Elara se negó a rendirle tributo. Decidimos vivir cada día como si fuera una novela, un capítulo precioso y único. Ya no había mañanas o próximas semanas, solo el ahora. Pintaba con una furia serena, incluso cuando sus manos temblaban. Yo escribía su historia, nuestra historia, en un cuaderno nuevo, con tinta indeleble. Hicimos un inventario de lo eterno, el sabor de las fresas silvestres, el peso de la luna llena sobre el lago, el sonido de nuestra respiración sincronizada al amanecer. Grabamos risas en el aire, besos en la piel, promesas en el alma. Ella perdió su cabello y lo envolvió en pañuelos de seda que parecían coronas de una reina guerrera. Su belleza no decayó, se transformó. Era una belleza austera, esencial, tallada por el dolor y pulida por un amor feroz. Una noche, muy débil ya, me pidió que la llevara al roble centenario. La cargué en mis brazos, tan liviana como un pájaro. Bajo las estrellas, jadeante, me señaló el cielo. «Mira, Leo, somos polvo de estrellas, y al polvo siempre se le concede volver a casa. No me estoy yendo, solo estoy volviendo a casa un poco antes que tú. Te estaré esperando en todas las estrellas que veas». El verano se desvaneció, y con él, las fuerzas de Elara. Ya no podía pintar, pero sus ojos seguían creando obras maestras con todo lo que veían. Yo le leía sin parar, hasta que mi voz se quebraba. Su último acto de creación fue una tarde de septiembre. El sol dorado entraba por la ventana, bañándola en una luz celestial. Con un esfuerzo sobrehumano, me pidió que le acercara un pequeño lienzo y su caja de acuarelas. Tomó el pincel, su mano temblaba violentamente. No pintó un paisaje o un retrato. Pintó una mancha abstracta de colores, azul cobalto, carmesí, oro y un blanco puro que brillaba en el centro. Agotada, dejó caer el pincel. «Es nuestro amor, Leo», susurró, su voz apenas un hilo de aire. «No tiene forma, porque es infinito. No tiene límites. Guárdalo. Es real». Esa mancha de color era la cosa más bella que había visto jamás. Era caótica y perfecta, triste y jubilosa, un Big Bang contenido en un pequeño rectángulo de lino. Esas fueron sus últimas palabras coherentes. Esa última pincelada fue su testamento, su grito silencioso de eternidad. Me aferré a esa pintura como a un salvavidas en un mar que amenazaba con ahogarme. Elara se fue una madrugada tranquila. No hubo lucha final, ni último suspiro dramático. Simplemente, mientras dormitaba a su lado, su respiración se hizo más y más leve, hasta fundirse con el silencio. Al despertar supe de inmediato. La habitación estaba diferente. El silencio no era ausencia de sonido. Era una presencia física, pesada y absoluta. Su mano aún entre las mías, pero ya no era su mano. La esencia que la habitaba, esa fuerza que deformaba la realidad, se había esfumado. El mundo no se detuvo. Los pájaros siguieron cantando fuera de la ventana. El sol siguió saliendo.
Y ese fue el verdadero drama, la indiferencia del universo. Mi universo había colapsado y el mundo seguía girando. El dolor no fue un rayo, fue una losa de granito que cayó sobre mi pecho, aplastándome, robándome el aire, convirtiendo cada latido en una hazaña monumental. El eco de su nombre resonaba en cada rincón de la casa, en cada esquina del pueblo, en el vacío insondable de mi pecho. Yo tenía una promesa que cumplir, ser su hogar. Pero, ¿cómo ser el hogar de alguien que se había ido? La galería era pequeña y acogedora. Sus obras colgaban en las paredes, paisajes oníricos, retratos que capturaban el alma, estudios de luz. Ver su mundo a través de sus ojos fue un puñal y un bálsamo. Allí estaba su esencia, capturada en óleo y acuarela. Y en el centro de la sala principal, en un lugar de honor, estaba nuestra pintura. Bajo un foco suave, los colores parecían latir. El azul cobalto, el carmesí, el oro y el blanco central brillaban con una intensidad sobrecogedora. La placa decía, Amor eterno, acuarela, última obra de Elara Vance. Me acerqué, con lágrimas nublando mi vista. La gente murmuraba a mi alrededor, leyendo la historia de la artista y su lucha, de nuestro amor. Me convertí en un fantasma más en esa sala, un espectador de mi propia vida. Una joven curadora se me acercó. Es sobrecogedor, ¿verdad? Parece viva. Asentí, sin poder hablar. Señor, dijo suavemente, hay algo en los diarios de ella. Algo para usted. Una entrada que escribió unos días antes de... Bueno, antes. Dice que es para el hombre que amó, si alguna vez viene. Me entregó una libreta abierta en una página específica. La letra de Elara, temblorosa por la enfermedad, pero inconfundible. Con manos que temblaban más que las suyas al pintar, tomé el diario. Me senté en un banco de la galería, bajo la mirada de nuestros fantasmas, y leí. Querido Leo, mi hogar, si lees esto, es que has vuelto, y que yo me he convertido en Stardust, como te dije. No sufras por mí. Viví más en unos meses contigo que en toda una vida de primaveras solitarias. He tenido mucho tiempo para pensar en el amor. No es un sentimiento, Leo. Es una acción. Es la elección constante de construir, de cuidar, de honrar. Tú me honraste every single day. Me hiciste sentir como la obra maestra más valiosa del mundo. Ahora te pido que hagas lo mismo contigo. Honra tu vida. Sigue construyéndola. No te conviertas en el guardián de mi tumba. Sé el faro que me guíe a casa, sí, pero un faro que brilla fuerte y vivo, no uno apagado y en ruinas. La pintura que te dejo no es solo nuestro amor, es una brújula. El blanco en el centro eres tú. Siempre lo fuiste. El color a tu alrededor es la vida. Déjate rodear por ella. Vívela. Ámala. Ámalos a ellos. No te digo adiós. Te digo, hasta que mis estrellas se alineen para encontrarte de nuevo. Mientras tanto, vive. Por mí. Por nosotros. Con todo mi amor. Ahora y siempre. Tu Elara. El papel se humedeció con mis lágrimas. No eran de dolor, sino de liberación. Durante 60 años, había malinterpretado su última obra. Yo no era el que rodeaba y protegía su memoria. Ella era el color que rodeaba mi vida, urgiéndome a vivir. Y su último acto de amor no fue la pintura, fue esta carta. Un perdón anticipado por mi dolor y un mandato de vida.